¿Quieres saber de qué trata el libro Never Finished? Acompáñame, en este video vamos a revisarlo. Hola, ¿cómo estás? Me da muchísimo gusto saludarte nuevamente, soy Liliana. Gracias por acompañarme en tu canal de coaching. Y si es la primera vez que pasas por aquí y ves alguno de estos videos, te invito a suscribirte y a unirte a nuestro grupo, porque aquí tú y yo vamos a revisar temas principalmente relacionados con el coaching profesional, pero también relacionados con el desarrollo humano para que te conviertas en tu mejor versión y logres todo lo que te propongas. Y ¿por qué no? Incluso vas a ver por ahí de repente uno que otro video cortito de motivación para darnos ánimo y que tratemos de llevar la mejor actitud la mayor parte del tiempo posible. Así que bueno, el día de hoy quiero compartir contigo de qué trata el libro Never Finished de David Goggins. ¡Wow! No, bueno. En realidad he tomado todas las notas posibles para darte una reseña acertada de este libro, pero en general estoy encantada porque de los libros que ya te he compartido previamente, creo que podemos sacar demasiados consejos para la vida y creo que te va a encantar. Así que bueno, primero que nada, quiero decirte que David Goggins, ¿quién es este tipo? David Goggins es un marino retirado de los Estados Unidos, es corredor, es un atleta de alto rendimiento y autor. Él, previamente al libro Never Finished, publicó su libro You Can Hurt Me o No Puedes Lastimarme, y en ese libro ya te viene hablando un poco de su vida, de sus experiencias personales y cómo es que ha pasado por situaciones sumamente complejas, y se conecta perfectamente ese libro con lo que ahora trabaja en su actual libro Never Finished. Si tú has tenido alguna situación complicada o has pasado por una situación difícil o tuviste una infancia con problemas o tienes actualmente una vida con problemas y piensas que es un callejón sin salida, este libro te interesa porque David Goggins con su vida misma, nos comparte pues un montón de experiencias que te van a ayudar primero a identificar que no eres el único, que no solamente a ti te ha pasado una vida complicada y que además te has enfrentado a una serie de problemas, sino para que veas con su ejemplo de vida que todos los seres humanos vamos a pasar por situaciones difíciles, y si no hemos pasado por situaciones difíciles, eventualmente vamos a estar ahí, y ahí es donde entra el primer aprendizaje de Goggins, que es ¿cómo te encuentras preparado mentalmente y físicamente para afrontar los diferentes desafíos que te va a presentar la vida eventualmente? Así que me encantan los libros que son biografías, porque gracias a eso es que podemos leer sobre las experiencias y sobre la vida misma de otras personas para poner en práctica las cosas que nos ayudan. De eso precisamente trata el desarrollo humano. Y si a ti te gusta este tema, igual que a mí, que me apasiona, de cómo podemos poner en práctica, aunque sea una pequeña cosa, pero ponerla en práctica, cambiar, aunque sea un hábito, aunque sea una forma de pensar, pero si le das la vuelta, ¿de qué manera te vas a convertir poco a poco en esa mejor versión tuya? Porque esa mejor versión se va a dar cuando tú implementes todo aquello que estás llevando a tu vida. Y eso es lo que nos comparte Goggins en su libro Never Finished. Así que lo primero de lo que empieza a hablar Goggins es un poco acerca de las creencias. Él en su biografía nos comparte cómo fue su vida desde la infancia, cómo fue todo su desarrollo y cómo creció en una familia con problemas, en una familia en donde él convivió con un padre abusivo, un padre malo, un padre que no necesariamente dio un buen ejemplo a su familia, y todo el daño que le causó psicológicamente y físicamente incluso, pues estuvo envuelto en situaciones de violencia. Cómo todo eso lo llevó a su realidad actual, es decir, cómo le afectó y le
pudo haber afectado en diferentes etapas de la vida. Y él comienza con las creencias, diciendo que las creencias prácticamente son aquellas cosas que definitivamente tú las vuelves tuyas y eso o esa forma de pensamiento te va a ayudar a avanzar o te va a ayudar a quedarte rezagado. Te va a ayudar a que si tú, por ejemplo, dices, oye, me sucedió esta situación cuando era niño, o yo vengo de una determinada familia, o yo tuve una experiencia que fue traumática y lo pasé en la adolescencia, o me sucedió esta otra situación, y gracias a eso es que ahora soy como soy y por eso reacciono como reacciono y por eso me comporto como me comporto. Esa es la forma fácil. La forma difícil y que propone Goggins en su libro es: toma las creencias y dales la vuelta. Una creencia que te limita y no te deja avanzar, o alguna situación traumática por la que hayas pasado, va a hacer que tú, si estás colocado en el punto de vista del desarrollo humano, tú tienes todo el poder de darle la vuelta a eso. Por esa razón, en su libro te dice, si un poquito como la frase de Henry Ford, que probablemente la has escuchado, que dice, si crees que puedes o no, en ambos casos tienes razón. El poder de la mente y de las creencias es muy fuerte. Si tú crees que algo va a suceder, dalo por hecho que va a suceder la mayor parte de las veces. Pero si crees que estás acabado o que una situación fue muy desagradable y que eso cambió por completo tu vida, eso seguramente se va a reflejar en tu realidad actual. Y ese es el primer aprendizaje que nos comparte Goggins. Y nos dice, bueno, estamos en un mundo lleno de personas que buscan esta gratificación inmediata, pero completamente faltos de sustancia. Relaciones vacías, sin significado y sin ningún tipo de probabilidades. Y eso hasta cierto punto es correcto. En ocasiones las relaciones, la convivencia con otras personas se vuelve vacía, se vuelve sin significado, no hay ninguna clase de compromiso y nosotros podemos creer que eso nos ayuda y que es bueno para nosotros, cuando la realidad es que nos está quitando la oportunidad de aprender la disciplina, de aprender buenos hábitos, de aprender a ser mejores seres humanos y de vivir una vida de mejor calidad. Ahora, también habla sobre el diálogo interno y aquí me encanta porque el pensamiento, y como él le llama, cuando tú entras a analizar cuál es tu manera de pensar, y él le llama el Thinking Lab o el laboratorio de pensamiento, se refiere a cómo están esos pensamientos, cómo es la salud de tu mente, qué es lo que te dices todo el tiempo. Si pasas por una situación difícil o por una situación llena de problemas, ¿qué es lo que te dices normalmente? ¿Te juzgas? ¿Te molestas? ¿Entras en desilusión o en angustia con los demás? ¿Qué es lo que haces? Y de ahí también podemos sacar un aprendizaje, pues lo que nos propone Goggins es que tengamos una mentalidad ganadora, y esa mentalidad ganadora simplemente la vas a desarrollar si identificas cuáles son esas situaciones complicadas por las que vas a pasar o ya has pasado eventualmente en la vida, y cómo las abordas de una manera diferente. Así que ese es otro de los aprendizajes que se me hace buenísimo. Y él lo complementa diciendo que no solamente te quedes ahí en mejorar esa forma de pensamiento, pero que por otro lado no vayas como una víctima de la vida, que no te transformes en una víctima de lo que te pasó o de esas malas situaciones, y que las tomes diciendo, bueno, ahora yo no puedo cambiar y no puedo hacer diferente porque ya lo que me tocó, ya me tocó vivir así, esa es mi cruz, eso es lo que yo tengo que pasar y ni modo, no hay vuelta atrás. El punto de vista que nos comparte Goggins es todo lo contrario, que tú te enfoques en esa forma de pensamiento diferente y que digas, ok, probablemente yo pasé por una situación difícil, o probablemente ahorita mismo estoy en una situación complicada en donde quizás es un problema al cual no le he podido dar respuesta, pero sí tengo toda la capacidad para
abordarlo de una manera diferente, para tener una actitud distinta y poder salirme de esa postura de víctima y tener una postura de solución. En esa postura de solución yo voy a poder darle la vuelta a todo ese tipo de situaciones para ser una mejor persona. Así que ese es otro punto de los que incluye Goggins en su libro. También me dice, bueno, él vivió, como te decía, una infancia sumamente complicada y él decía, cuando tú naces como un loser, él decía, como un perdedor, cuando eres una persona ignorada por tu familia, ignorada por otras personas, quizás no eres ese niño el más popular en tu salón de clases, dice, el objetivo no es convertirte en un triunfador, sino más bien tu objetivo único es progresar y no ser el centro de atención de esas personas. Dice, yo era un perdedor, o sea, era un mentiroso, era flojo, estaba profundamente deprimido. Dice, incluso había ganado peso, estaba completamente confundido, les decía a las personas lo que ellas querían escuchar con el simple hecho o con la esperanza de que esas personas me aceptaran. ¿Y cuántas veces podemos hacer eso y podemos caer en eso? Especialmente cuando estamos muy jóvenes y que todavía no hemos aprendido nada del desarrollo humano. Queremos agradarle a alguien y con tal de agradarle a esas personas podemos hablar de determinada manera, comportarnos de determinada manera o decirle a esa persona o a ese grupo de personas algunas cosas solamente con la finalidad de que nos acepten. En el desarrollo humano, lo que propone Goggins es que tú te descubras a ti mismo y que mandes a volar cualquier persona que no acepte la naturaleza de tu ser. A todas esas personas que no te aceptan como eres, que no te quieren, que te juzgan, que no están contigo por lo que eres, que les des la vuelta. Y que definitivamente trates de ser una persona genuina, que trates de ser una persona que es una persona con convicción, que es una persona que habla con la verdad y que es una persona que está súper enfocada en lo que quiere en la vida. ¿Esto es fácil? Por supuesto que no. Y él habla porque conecta todos estos aprendizajes con la disciplina. Como te comentaba en la introducción, él es un atleta de alto rendimiento, es corredor. Ha corrido, bueno, incluso en el libro te comparte un montón de sus carreras que, bueno, ha terminado incluso hasta, bueno, lastimado de una manera impresionante que no creerías de por qué no parar. Algunas personas incluso le preguntaban en diferentes entrevistas que si era masoquista o qué, porque en esas carreras, bueno, él seguía incluso con demasiado dolor, pero él dice, la disciplina es un punto importante, no es que sea masoquista y que quiera estar en el dolor una y otra vez, más bien lo que quiero es demostrarme que puedo lograr las cosas, que puedo tener disciplina y gracias a la disciplina es que tú te vas a poder mantener firme en tus convicciones, firme en aquellas cosas que quieres, en tus metas, en lo que quieres lograr y eso también es incluso parte de una motivación bastante interesante. Y en ese punto de cuando él se encontraba en su infancia y en su desarrollo, pues él tuvo que salir desde pequeño, tuvo que huir con su mamá y con su hermano, huyeron prácticamente de su casa porque su padre era una persona violenta, era un abusador literalmente. Y él tal cual veía en su padre al mismo diablo y te dice, yo no podía vivir, ni mi madre podía vivir, ni todos, es decir, era muy difícil para toda la familia estar en una situación con esas características y tuvieron que huir y se mudaron. Ellos salieron del pueblo, de la ciudad en donde estaban, salieron y se fueron a otro lugar buscando diferentes oportunidades y buscando una diferente forma de vida. Pero por supuesto que ese cambio incluso les llevó, salieron de un problema, pero entraron a otros problemas porque estuvieron en un tiempo viviendo con sus abuelos, los padres de su mamá, y ahí también Goggins enfrentó nuevos retos, enfrentó vivir con una persona, su abuelo, que también
era una persona sumamente disciplinado, era una persona muy difícil, muy parca, y que en realidad lo que quería era aprovechar la presencia de Goggins para que ayudara en todas las tareas de la casa, y no nada más eso, además pues trabajarlo hasta el cansancio. Y por supuesto que, como él decía, no me iban a dar ni la comida, me la iban a dar gratis, ni tampoco me iban a dar un lugar en donde dormir a cambio de nada. Y aunque él más adelante se pregunta y trata de reflexionar si es que su abuelo estuvo haciendo esto para molestar o si realmente lo hacía para enseñarle una disciplina de vida, dice, pues no lo puedo saber, pero la realidad es que el vivir esa experiencia y el vivir esa situación de salirme primero de mi casa, de abandonar a mi padre y después llegar con los abuelos y vivir estas situaciones diferentes, lo que hizo fue que él, esa inseguridad creciera, ese malestar creciera, tenía mucho enojo, pero al mismo tiempo se fue llenando de disciplina y también fue aprendiendo más cosas que lo hicieron una persona más fuerte. Así que toda esa etapa que te la cuenta en el libro con mucho detalle, vas a ver que fueron situaciones muy complicadas, pero que él se sobrepone a todo ese tipo de situaciones y que gracias a eso se convierte en el hombre en el que es ahora. También te habla de la resiliencia y te dice, no caigas en problemas o no caigas en las dudas de pensar si es que debes de salirte de una situación que es negativa, o si te quedas, o si caes en una postura de víctima o no, o si adoptas un cambio o no te adaptas. Más bien él te habla de ser resiliente y te dice, la resiliencia es como las semillas que se avientan, por ejemplo, en el campo. Dice, algunas van a caer en un lugar en donde hay suficiente sol y suficiente agua, y esas van a crecer y van a dar fruto. Pero habrá otras en donde capaz que caen en un lugar en donde está lleno de humedad y ahí se van a podrir. O capaz que caen en otro lado en donde hay mucho sol y se van a secar. Y esas semillas jamás de ahí va a crecer una planta y jamás van a dar fruto. Lo mismo sucede con los seres humanos. Y él te dice, si tú eres una semilla que por alguna razón fue plantada en un lugar en donde quizás el medio en el que te encuentras no es el correcto, no es el adecuado, porque tú piensas a lo mejor es que yo debía haber nacido en una familia diferente, no conecto con las personas con las que nací, o estoy en un lugar en donde hay violencia, o estoy en un lugar en donde es muy complicado para mí salir de aquí, me siento como un prisionero. Si te ha pasado eso, acuérdate que tú estás ahí por un tiempo, pero no significa que eres un prisionero de la mente. Probablemente estés ahí físicamente, pero mentalmente es lo que no te puedes dar el lujo de quedarte ahí, porque si te quedas también con la mente conectado a esa situación, entonces vas a ser un prisionero de por vida. Y por cada día que tú inviertas en ser víctima, en quejarte, en tratar de lamentarte por ese tipo de situaciones, por ese tipo de ambiente en el que te encuentras ahora, estás perdiendo un día, cada vez estás perdiendo tiempo y perdiendo días para desarrollar tu mejor versión y para convertirte en la persona que tienes que ser y que tienes que dejar al mundo. Por eso te habla Goggins también en su libro de ser una persona resiliente, que enfrentes los problemas, que enfrentes las situaciones complejas, y si por alguna razón estás en un lugar, así como las semillas, que caíste en un lugar que no es el más adecuado, no te preocupes, tú tienes toda la fuerza, te puedes sobreponer a eso, sobreponerte a los problemas y tratar de darle la vuelta para salirte de ahí y desarrollar tu mejor versión. Así que también esa parte se me hace muy interesante de lo que nos comparte Goggins de su historia. Después, conforme avanza el libro, también te habla del poder de la segunda decisión. ¿Ya qué se refiere a este concepto del poder de la segunda decisión? Te dice, no tomes decisiones basadas en el miedo o en el coraje o en alguna emoción en particular, ¿no? Como la tristeza o la depresión, porque tomar una mala decisión en el momento lo que va a hacer es que esa impresión y esa consecuencia dure de por vida. En cambio, si te quedas como de manera neutral y no tomas la decisión,
Eso lo que puede hacer es que te tomes tu tiempo para saber hacia dónde te vas a dirigir y que pienses las cosas de forma aterrizada para poder avanzar en las metas y en las cosas que te propongas. Pero si tomas una decisión basada en las emociones, eso te puede llevar a un problema y te puede durar de por vida, porque las consecuencias y el pensamiento de todo lo que implica haber tomado una mala decisión puede durar incluso toda la vida. Así que también Goggins te habla del poder de la segunda decisión, es que son segundos, que recuerdes que son segundos en donde tú te puedes sobreponer a eso. Son segundos cuando a lo mejor vas a soltar la disciplina y vas a decir, no, al diablo, ya no voy a hacer ejercicio, no, al diablo, voy a renunciar a mi trabajo, no, al diablo, no voy a hacer eso, ¿sabes qué? No voy a emprender mi negocio o no voy a ir por mis sueños o ¿sabes qué? Al diablo, no voy a luchar por esa relación. Y capaz que eso va a durar toda la vida. Después puede haber consecuencias de las que quizás te arrepientas. Pero el chiste es que tú tomes esas decisiones basadas en la razón. Mientras tengas la emoción en ese momento, lo adecuado es no tomar las decisiones todavía, sino esperar un momento y ya cuando estés relajado y cuando estés, incluso como él lo menciona, incluso hasta en los mejores momentos, cuando estés contento y cuando tengas una buena racha, entonces ahí toma las decisiones difíciles, porque es la manera más razonable de actuar en aquello que más te conviene. Ahora, también te dice que habla de otra cosa sobre qué pasa cuando te identificas como un prisionero de la vida. Te dice, puedes seguir la vida siendo un prisionero de la mente, compadeciéndote por todo lo que te ha sucedido y por todo lo que te ha pasado. Y eso se relaciona con lo anterior que te decía de todas las situaciones que vivió Goggins. Tú podrías decir, bueno, esa es la fórmula perfecta para que el hombre hubiera caído en las drogas, en el alcohol, que a lo mejor hubiera ganado un sobrepeso impresionante, que no hubiera querido hacer nada en la vida y que, o capaz, que hubiera terminado peor como él lo comenta. Y él dice, incluso hasta hubiera terminado peor, incluso una persona parecida o como fue mi padre. Y esa es una forma muy interesante de reflexionar. Por supuesto que son cosas dolorosas porque estamos hablando de la vida de una persona, pero date cuenta que Goggins hizo todo lo contrario y hay que tener demasiada fortaleza para decir, ok, ¿sabes qué? Todas las cosas tan horribles que me sucedieron y todos esos problemas y las situaciones negativas por las que pasé, yo no me convertí en un prisionero de la mente, no me quedé ahí. ¿Qué fue lo que hice? Le di la vuelta a todo eso y entonces me enfoqué en el deporte, me enfoqué en correr, me enfoqué en hacer cosas diferentes, me enfoqué en la disciplina y él estuvo buscando y buscando y buscando y cuando por alguna razón se dio la oportunidad para que él entrara a la Marina de los Estados Unidos y que se convirtiera y llegara a ser un marino de los Estados Unidos, ahí fue cuando empezó su vida de desarrollo. Ahí fue cuando empezó con esa disciplina y con esas ganas de establecer metas y de establecer objetivos sumamente complejos. Y cada vez, incluso en diferentes entrevistas, le han preguntado a Goggins que cómo es posible que siempre establece para su vida metas sumamente complejas. Y él dice, cuando tú tienes una meta que es muy alta, por supuesto que existe la posibilidad de que no la logres nunca, pero por otro lado, existe la posibilidad de que esa meta es tan desafiante que es tentadora, es seductora, porque al mismo tiempo te desafía a convertirte en tu mejor versión. Y a veces no nos gustan las personas que nos retan o que nos desafían a convertirnos en nuestra mejor versión. No nos agrada. Y casi siempre vamos a ir por las cosas sencillas, por las cosas o por las personas capaz que nos hacen comentarios agradables, con esas personas que nos dicen lo que queremos escuchar, que no nos van a retar cuando estemos haciendo algo malo, cuando estemos cayendo en hábitos negativos. Se van a mantener al margen y nos van a seguir amando como somos y ya.
Esas son las personas que nos agradan, pero Goggins te dice, nosotros necesitamos también tener en nuestro círculo personal, necesitamos también a esas personas que nos desafían, que nos retan a ser mejores, que nos retan a desarrollarnos y a convertirnos en nuestra mejor versión, porque lo más fácil es decir, pues claro, yo no tuve esto, no hice esto, no convivo con determinadas personas, por esa razón soy así, por esa razón tengo la vida que tengo. La realidad es que Goggins cambió de la nada, de tener nada. Él te lo dice en su libro. Yo nací sin nada, sin tener ninguna clase de medios, sin tener ninguna oportunidad, sin tener contacto, sin tener nada. Él simplemente, con la disciplina y con su enfoque en las cosas y en las metas que quería lograr, fue que lo consiguió. Por esa razón, si tú tienes identificadas tus metas claras, no importa qué tan desafiantes sean, eso también lo necesitas. Incluso eso también lo necesitamos. Tú y yo necesitamos esa adrenalina también y necesitamos tener esa clase de personas que nos retan a ser mejores para conseguir grandes cosas en nuestra experiencia de vida. Así que ese es otro de los aprendizajes y esa es otra de las partes que me gustan muchísimo del libro de Goggins. Ahora, también hubo una parte dentro del libro que me llamó mucho la atención, que es, también hay que reflexionar que no tenemos todo el tiempo del mundo. Y él te habla, por ejemplo, de cuando él publicó su libro, tal cual, el libro de Never Finished. Él dice que acababa de publicar el audiolibro, bueno, le hicieron una oferta millonaria que era increíble, una empresa para que se diera los derechos del libro y él se mantuvo y dijo, ¿sabes qué? No voy a dar mi libro, no voy a ceder los derechos porque es una historia muy personal, es la historia de mi vida, dijo, y yo no estoy de acuerdo en ceder los derechos y todo el mundo le dijo que estaba, bueno, en un error impresionante porque era demasiado lo que le ofrecían, pero él dijo, no, yo creo en mi libro, creo en mi historia y yo voy a publicarlo y publicó la versión en papel y publicó la versión en audio pero dice que, bueno, lo lanzó y en el momento en que le dan la excelente noticia de que su libro había, bueno, roto todos los estándares y que había logrado excelentes resultados, en ese momento tuvo un problema cardíaco y ese problema fue tan fuerte que lo mandó al hospital directamente. Y él, la reflexión que saca de esa situación que vivió, dijo, es que en realidad hoy podemos estar tal cual. O sea, tú y yo podemos estar viendo este video, tú acompañándome hoy viendo este video, yo haciéndolo y emocionándome con todo esto, pero la realidad es que no sabemos qué va a pasar mañana. O sea, mañana podemos estar metidos en alguna situación sumamente complicada o a lo mejor tenemos un problema de salud y la realidad es que no sabemos cuánto tiempo nos queda. Por eso, otro aprendizaje de vida que nos comparte Goggins en el libro es, oye, date cuenta qué fue lo que me pasó a mí. O sea, hoy estaba súper celebrando lo de mi libro y wow, qué increíble. Y tuvo muy buena aceptación del público y todo el mundo me empezó a felicitar. Y de repente estoy yo enfrentando un problema cardíaco y a punto al filo de la vida y la muerte. La realidad es que todo es así. No sabemos cuánto tiempo tenemos de vida. Por ello, otro de los puntos interesantes en este libro de Never Finished es darte cuenta que tu vida es única y que no sabemos cuánto va a durar. Por ello, resulta sumamente importante que le dediques un tiempo a en quién te estás convirtiendo. Más que en qué es lo que está pasando ahora, pero en quién te estás convirtiendo, cuál es el tipo de persona que te estás convirtiendo, cuáles son tus hábitos, cuál es tu forma de pensar, cuál es ese crecimiento que has tenido, cómo estás avanzando, cómo te ven tus compañeros de trabajo, cómo te ve tu familia. Si le preguntan a alguno de nuestros familiares que cómo somos, ¿qué es lo que dicen? ¿Se desilusionan? ¿Se quedan tristes? ¿Se quedan callados porque no tienen una opinión sobre ti? ¿O al contrario, se sienten tranquilos y dicen, es una persona que está luchando por lo que quiere, es una persona que está comprometida con su vida misma y que es una persona que lucha por las cosas que quiere experimentar?
esa es la invitación que nos hace Goggins con esta reflexión que nos comparte en su libro y que fue sumamente difícil pasar por ahí. Ahora, otro punto y que se me hace también muy bueno es que prácticamente te dice, sé estratégico también para resolver tus problemas y ve por ellos uno a la vez. Dice, no me gusta, por ejemplo, la gente que se enfoca solamente en darle vueltas al problema. Si te quedas dándole la vuelta a ese problema o a esa situación negativa por la que estás pasando y tu mente se queda ahí y pasan años y años y años y te estás contaminando con esa situación, no estás solucionando como tal el problema. Y acá la invitación es a solucionar el problema. Y yo te lo he dicho en el coaching, porque tal cual, el coaching es eso, es ponerle atención a tu vida, ponerle atención a esas cosas que solo no puedes lograr y darle la vuelta. Si te enfocas a solucionar las cosas en lugar de a preocuparte o en lugar de quedarte o a rumiar esos pensamientos 1,000,000 de veces, lo que va a suceder es que no vas a evolucionar y no vas a ser una mejor persona. Así que ese es otro de los puntos que vas a encontrarte en este libro de Goggins. Ahora, también habla, y se me hace hasta cierto punto un tanto chistoso, porque él habla de los haters o la gente que todo el tiempo está de malas y que probablemente no es que lo odien a él, o probablemente sí, pero que odian y todo ponen con palabras negativas en los comentarios y incluso hasta en las entrevistas o en conversaciones con él directamente. Y él dice que él ama a sus haters. Y tú dirías, bueno, pero ¿cómo que ama a sus haters? Y dice, sí, la realidad es que esas personas ahí van a estar todo el tiempo. Las personas negativas van a estar ahí. Y él ponía una analogía y dice, tú me criticas porque dices que yo soy un salvaje y que yo soy una persona que solamente está enfocado en el dolor y en la disciplina y en ser una mejor versión de mí. Y dices, pero hey, o sea, ¿por qué no te relajas? O sea, ¿por qué no tratas de descansar? ¿Por qué no tratas de levantarte tarde y de llegar a tu casa y no hacer nada? Y de tomarte las cosas con calma. Realmente eres un salvaje, no eres una persona normal. Y él dice, no, antes de juzgarme, date cuenta que no es que sea una persona salvaje, simplemente no soy una persona como tú. Somos personas completamente diferentes. Y aquí de eso se trata el desarrollo. Tú vas a tener esos haters. A veces esos haters o esa gente negativa la vas a tener en tu propia familia, probablemente. Va a haber personas que te critiquen, que no les gusta lo que haces, que no comprenden por qué lo haces, no han llegado ahí y quizás no saben nada relacionado con el desarrollo o no saben de qué se trata todo esto de lo que estamos hablando. Pero esos haters hay que darles la bienvenida, porque gracias a ellos es que tú te puedes sobreponer a este tipo de situaciones y te puedes desarrollar esa mejor versión. Por eso Goggins incluso dice, ¿sabes qué fue lo que hice con todos esos comentarios? Y te va a dar risa, bueno, al menos a mí se me hizo súper chistoso. Dice que él todos los comentarios negativos que le dejan en sus redes sociales, dice que él los colecciona todos y tiene un software que los traduce a audio y entonces hizo como un tipo de canción de rap, ya sabes, o sea, con el beep para meter todos esos comentarios horribles que le hacen y dice, y yo lo escucho en las noches como si fuera una canción y dices, oye, eso está súper loco. Bueno, a mí se me hace súper chistoso la realidad. Y él dice que eso más bien le sirve como el boost para darle ánimos y para sobreponerse a los problemas y a lo que está experimentando. Eso le hace tener más foco y más decisión de decir, yo voy por más, soy una persona diferente y si a los demás no les gusta, pues ¿sabes qué? Que así sea. Así que esa es otra de las partes interesantes que vas a ver en el libro. También te habla muchísimo de la productividad, del accountability, te habla de que seas una persona
firme a tus convicciones y que adoptes esa disciplina todos los días en todas las cosas que quieres hacer, porque las cosas grandiosas y el éxito, así como podemos hacer un montón de videos y podemos ver un montón de videos que te dicen, oye, ¿cuál es la fórmula para el éxito? Todo eso te va a ayudar, pero no significa que tú no tengas que arrastrar el lápiz. Las cosas no van a llegar con magia. El desarrollo de tu persona lo vas a crear tú. Tú eres el que está transformando tu vida. Y si te pones las pilas y lo haces, pues ahí va a estar tu resultado. Pero si en realidad le echas la culpa a alguien más, adoptas esa postura de víctima, dejas la disciplina de lado, crees que las cosas te las van a regalar, o otra persona se va a levantar temprano por ti, o otra persona va a hacer la talacha y va a hacer el trabajo rudo por ti, híjole, la noticia, y tal cual nos lo comparte Goggins, es en su experiencia y dice, en todos mis años de vida me he dado cuenta una y otra vez que es completamente diferente. Tú tienes que estar ahí, tienes que enfrentar esas situaciones por ti mismo. Así que eso también es algo que te menciona él en el libro y que se me hace súper interesante. Ahora, en los últimos conceptos y que creo que bueno, no sé, de verdad a mí me encantó. Tú ya me dirás cuando leas el libro, a ver qué te parece, déjamelo, regresa a los comentarios de este video y déjamelo porque en realidad me llama mucho la atención saber qué es lo que piensas, cómo ves la vida de Goggins. Algo que se me hace a mí increíble, además de que, por ejemplo, si compras el libro en la versión en audio, por ejemplo, en papel vas a ver las fotografías, por ejemplo, incluso de diferentes cosas como cuando se lastimó en sus carreras y vienen algunas cosas y datos interesantes, pero en la versión en audio, en Audible, a mí me gustó mucho porque esa es la primera versión que yo adquirí y incluye él una modalidad que se me hace muy interesante de que él lee algunos capítulos y después, además, él con la persona que estuvo narrando el libro, porque no lo narra al 100% Goggins, tiene una conversación como un tipo podcast. Entonces tú vas a poder escuchar los capítulos del libro, pero después escuchas la conversación a tipo podcast, de preguntas y cosas que reflexionan sobre los capítulos que ya leíste y se me hace buenísimo. Es una modalidad que se me hace increíble y no lo había visto en todos mis cientos de libros que he leído en audio. Este es el primero que me lo encuentro así y en realidad creo que te va a encantar. Algo que me gustó muchísimo es que incluye una entrevista de Goggins a su mamá. Imagínate lo que es eso. Y él te dice, esto es muy, muy difícil para nosotros, porque es ponernos a hablar de situaciones del pasado, situaciones que uno quisiera nunca recordar, mucho menos compartirle al mundo entero. Mucho menos ponerlo tal cual en un espectacular o ponerlo en un audiolibro y que todas las personas sepan de estas cosas que causan tanto dolor. Pero él dice, esta es la única manera de que las personas sepan, como te decía al inicio del video, que no eres el único, que no somos los únicos que estamos pasando por una situación difícil o que hemos tenido algún tipo de trauma, sino que la realidad es que al mostrar su vida, te vas a dar cuenta que hay otras personas que incluso pueden o podrían haber pasado por situaciones de mayor complejidad. Y tal cual es el caso de tener esa entrevista con su mamá, porque no solamente te habla desde el punto de vista de Goggins, él te dice, es platicarte sobre una misma escena, pero vista desde diferentes perspectivas, porque también está la perspectiva de cómo lo vivió su mamá y cómo experimentó ese tipo de situaciones de vivir con ese tipo de hombre, en este caso el papá de Goggins, y todo lo que tuvo que pasar. Cómo lo enfrentó sola, cómo se llevó a sus hijos sola y cómo esta señora tuvo que luchar al máximo para estudiar, para conseguir un trabajo, para darle una formación a sus hijos y que por supuesto tenemos un montón de mujeres así que son honorables, que son vidas honorables y que la señora además, bueno, una señora
genial, una señora llena de aprendizajes, llena de consejos, y vas a ver que te va a gustar muchísimo esa parte. Yo creo que es de lo más valioso que tiene el libro, porque la señora no solamente te va a narrar de lo que pasó en la infancia de Goggins, sino también cómo vivió y cómo experimentó todo eso que te he venido contando, pero desde su punto de vista. Así que ella también te comparte sus propios aprendizajes y te dice, por ejemplo, si tú eres una mujer que está ahí y tienes un hijo que está en esas condiciones, bueno, ¿qué es lo que hay que hacer? Te dice cómo es que hay que enfrentar ese tipo de situaciones, o a lo mejor eres muy joven ahorita y tienes un bebito y a lo mejor no hayas cómo salir de una relación tóxica, o no hayas cómo salir de una situación de malas condiciones. Ella te comparte esa experiencia de vida para que tú tomes esos aprendizajes y tomes la decisión, aunque sea muy complicada o muy difícil, pero siempre hay una solución y todo comienza en ti. Así que esa información también te la comparte Goggins en Never Finished. Y lo último, y no menos importante, porque en verdad hay un montón de información que vas a ver y que te va a gustar de su libro, es que te dice, bueno, estamos acostumbrados también a que todo el mundo y todos probablemente queremos recibir todo gratis. No queremos invertir nada, no queremos pagar, no queremos invertir tiempo. Queremos que todo sea rápido, queremos que las cosas ya las quiero procesar inmediatamente, o probablemente me siento que ya conozco todo, aunque ni siquiera he caminado ni la mitad de lo que debería de caminar, o probablemente no tengo ni siquiera nada de experiencia, pero ya siento que lo conozco todo. Si llegamos a caer en una situación similar de que todo lo queremos gratis, todo lo queremos fácil, todo lo queremos rápido, Goggins te dice y te abre una invitación con su experiencia de vida y con el libro y con su historia misma, de que te tomes las cosas en serio, que te tomes tu vida muy en serio, que te tomes tu desarrollo muy en serio, porque esa persona que estás reinventando cada día y esa persona que está nutriéndose con cosas diferentes y con diferentes ejemplos para motivarte, para echarle ganas, para lograr tus metas, esa persona es la que tú serás responsable y que tú eres creador de esa versión que estás generando. Y eso requiere de disciplina, eso requiere de paciencia, requiere de resiliencia, pero la buena noticia es que esos son excelentes hábitos y te van a transformar en una persona completamente diferente, te van a hacer una persona más feliz, porque Goggins te dice, incluso en las cosas difíciles hay felicidad, porque esa felicidad se refiere a que tú vas a ser una persona completamente diferente, vas a tener más recursos, vas a tener mayor oportunidad de ver las cosas y ver los problemas de una forma diferente y avanzar en la vida. Así que ahora ya lo sabes, de forma muy general, esos son los temas de los que te habla Goggins en el libro Never Finished. Así que mi último mensaje para ti es que si tú estás pasando por una situación complicada, o capaz, como te decía, no hemos pasado por una situación de este tamaño o de esta complejidad, en algún momento podemos llegar a estar ahí. Y hay que estar preparados mentalmente y físicamente para afrontar todo ese tipo de situaciones. ¿Y cómo le vamos a hacer? Trabajando primero en nosotros y acompañándonos de personas que nos van a ayudar a sobrellevar estos momentos difíciles. Así que ve por tus sueños, logra tus metas. Y bueno, también aprovecho la oportunidad, si te gusta este video, compártelo, dale un like y reenvíalo a alguna persona que tú creas que necesita escuchar este mensaje y que probablemente necesita leer o un tipo de lectura de estas características, porque te vas a encontrar con que es una lectura de primer nivel y por supuesto de un autor de primer nivel, David Goggins en Never Finished. Bueno, aprovecho la oportunidad para saludarte, para desearte que tengas un excelente día y te veo pronto.